Muy buenos días, Dios te bendiga. En esta mañana damos gracias al Señor por este nuevo día. Y en este día quiero compartirte la palabra de Dios y quiero hablar bajo el tema comprobando la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros vivimos en este mundo, pero realmente hacemos nuestra propia voluntad. Pero la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice que no te conforme a este siglo, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando vivimos conforme a este mundo, a este siglo que estamos viviendo, realmente no transformamos nuestra mente. La transformación tiene que venir en nuestra mente primeramente para que nuestro entendimiento sea renovado. Cuando tú renuevas tu entendimiento, tú vas a poder comprobar, vas a poder ver cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces no es más fácil conformarnos al sistema que vivir bajo las ordenanzas de Dios, que vivir bajo la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es perfecta, porque así lo dice su palabra. Pero cuando vivimos conformados, simplemente vivimos, pero sin saber cuál es el propósito de Dios. Dios quiere que transformemos nuestra mente. Dios quiere que nuestro entendimiento sea totalmente renovado. No podrás ver la voluntad de Dios ni conocer la voluntad de Dios si primero no se renueva el entendimiento. Y de la única manera que nosotros podemos renovar nuestra manera de pensar es estudiando la palabra, es acercándonos al Dios que te creó. Él es el único que puede renovar nuestro entendimiento. Y Él dice en su palabra, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te os hará libre. O sea, cuando tú conoces la verdad que está en la Sagrada Escritura, la Biblia, muchos dicen que la Biblia es simplemente un libro escrito por hombre, pero sí fue un libro escrito por hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es palabra de Dios y tiene el poder para transformar, para renovar nuestro entendimiento. Y cuando tu entendimiento es renovado, tú podrás ver la voluntad de Dios, tú podrás comprobar cuál es el camino bueno, cuál es el camino perfecto, qué es lo que le agrada a Dios. Podrá ver tu vida tal y cual como Dios la ve, porque tu entendimiento ha sido renovado por el Espíritu que hay en la palabra de Dios. Así que en esta mañana, si quieres vivir bajo la voluntad de Dios, si quieres caminar por sus caminos, aleluya, comienza a renovar tu mente con la palabra de Dios. Comienza a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios traza caminos, porque la palabra de Dios abre puerta que ningún otro libro puede abrir, y porque la palabra de Dios cambia el corazón, trabaja, dice su palabra, lo más íntimo de nuestro ser. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos, dice ella misma. Así que en este día Dios solamente quiere que su voluntad se ejecute en cada uno de nosotros, pero es imposible ejecutarla si nosotros no transformamos en nuestra mentalidad y es imposible, ¿verdad? Vivir bajo la voluntad de Dios si tu mentalidad todavía está aferrada a este tiempo, a este sistema. En este día espero que esta palabra que traiga en ti un hambre de conocer de Dios, traiga en ti una necesidad y que tú puedas buscar a Dios en espíritu y en verdad y dejar que su palabra traiga la transformación
y la renovación de tu mente. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde en esta mañana. Comparte este audio devocional porque muchos de nosotros, otras personas quieren conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida y quieren saber el medio de cómo conocerla. Así que esta palabra es clave para aquellos que quieren vivir bajo la voluntad de Dios. Bendiciones.